¿Alguna vez se han sentido que durante un viaje necesitan bajar el ritmo? Pues sigo en Chumen, una ciudad al noreste de Bulgaria donde la historia se siente en cada rincón. Pero más allá de sus monumentos, hay un espacio verde que se caracteriza por ser el favorito de quienes viven aquí, el Gradska Gradina, o Jardín de la Ciudad. Es el espacio verde más grande del centro, y créanme, pasear por él transmite una tranquilidad que merece una pausa. Prepárense porque hoy los llevo a descubrir por qué este jardín es el alma de Chumen. Sean todos bienvenidos. Antes de ir al pulmón de la ciudad, es momento de comer, y aquí en Chumen hay un clásico que no me podía saltar, para probar las famosas patatas asadas gigantes de la zona. Sirven una pieza enorme, cocinada hasta quedar cremosa por dentro, y luego le agregas ingredientes. Para esta vez yo elegí ponerle queso local, tocineta crujiente, un toque de crema agria y esa cebolla frita que le da un punto perfecto. Con estómago lleno y corazón contento, ahora sí es momento de ir al parque. Solo hace falta caminar un poco para llegar al acceso principal de este jardín. Lo primero que vas a notar es que no hay vallas y el parque se integra a la trama urbana de forma natural. Sin embargo, en la entrada vas a ver unas columnas imponentes de hormigón que marcan el inicio de la gran avenida peatonal por dentro. Y es una estructura que nos recuerda un diseño sobrio y funcional, tan típico de la región. Al dar los primeros pasos por aquí, empiezas a entender por qué este es el sitio de descanso preferido por los locales, porque la amplitud al caminar te invita casi de inmediato a soltar preocupaciones y relajarte. Caminar por aquí es hacerlo literalmente sobre la historia, ya que este jardín no representa ninguna novedad para los vecinos, y el origen de este parque se remonta a finales del siglo XIX, exactamente en 1897, cuando el parque fue fundado por la sociedad local, convirtiéndose desde entonces en un símbolo de identidad. Mientras vamos avanzando por una densa arboleda, se nota que cada rincón ha sido testigo del crecimiento de Chumen a lo largo de estos años. A medida de avanzar por esta avenida, el verde de los árboles se va juntando con algo de arte, ya que entre los senderos aparecen diversas esculturas en piedra de épocas pasadas. Son piezas en un estilo robusto, muy propio de la estética comunista de Europa del Este, y que aparecen al lado de esta gran avenida. Ver las figuras le da al parque un aire de misticismo, donde la historia no está encerrada en vitrinas, pero que convive con quienes vienen aquí a caminar cada tarde. Continuando por este gran eje peatonal, llegamos a un punto en el camino donde vemos a la distancia una estatua, la principal de este parque, y está hecha en honor a Todor Kolev. Lo que más va a impresionar al acercarnos es su increíble realismo. La postura, el gesto y la expresión capturan a la persona, que te hace sentir que en cualquier momento podría empezar a hablar. No es solo un monumento de metal, ya que es un encuentro con un viejo conocido en el corazón de la ciudad. Al momento de ver su estatua desconocía su historia, y este señor fue por años el hombre show de Bulgaria,
ya que Todor Kolev, fallecido en 2013, fue un actor, cantante y excelente humorista, capaz de hacer reír y reflexionar a todo un país, incluso en los tiempos más difíciles. Ver su estatua aquí, en el sitio de descanso por excelencia de Chumen, es un homenaje perfecto para un hombre que dedicó su vida a darle alegría a su gente. Es, sin duda, una parada obligatoria en este recorrido histórico por el Parque Jardín de Chumen. Cerca de la estatua de Kolev me encontré con otros detalles, ya que había una curiosa ardilla tallada directamente en madera, un pequeño guiño que le da un toque orgánico y cercano a este entorno. Además, en los alrededores encontré soportes curiosos para las plantas, con estructuras metálicas en varios niveles, como pequeños cubículos que organizan el jardín de una forma algo geométrica. Son de esos pequeños detalles los que hacen de este lugar que se sienta tan cuidado y algo especial. Sobra decir que el recorrido por el parque se hace muy tranquilo, especialmente ahora que el ambiente de otoño empieza a teñirlo todo de colores. Se nota que este es el lugar diseñado para todos, ya que mientras camino veo numerosos bancos ubicados a los lados para leer o tomar un descanso con niños y mascotas. En este sitio además se encuentra un pequeño parque de diversiones, un espacio con algunas atracciones para niños y adolescentes que le aporta una alternativa de ocio a este parque jardín de Chumen. Y mientras caminaba por esta zona de juegos, me topé con algo que me pareció una muestra de civismo maravillosa. Y es que hay un árbol específico donde la gente cuelga las prendas que otros han olvidado durante su visita. Una gorra, una bufanda o chaqueta pueden esperar pacientemente a que sus dueños regresen por ellas. Es una curiosidad que te hace sonreír y refleja bien la honestidad y sentido de comunidad que se respira todavía en esta ciudad. Este jardín puede ser la máxima expresión de lo que uno espera en un parque en una zona como esta en el mundo, ya que la vegetación abunda por doquier, pero a la vez se aprecia muy limpio y bien mantenido, con estatuas y monumentos de épocas pasadas. Los senderos permanecen impecables y el mobiliario urbano, aunque es sencillo y rústico, cumple la función de invitar siempre al descanso. Veo que hay un equilibrio entre lo salvaje del bosque y la mano cuidada del hombre, lo que hace del jardín de la ciudad que sea algo auténtico y un recuerdo de instantes de un parque que tiene más de 130 años. Si han seguido con especial atención este canal, se habrán dado cuenta de que hago pausas en jardines y parques, y este ha sido el momento necesario de un receso en este viaje, ya que a veces nos obsesionamos con ver un monumento en lo más alto o una iglesia antigua, pero la verdadera esencia de un país se entiende aquí, en pausas. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, y si te ha gustado esta historia, déjame tus comentarios. Yo por ahora me despido y me voy a preparar para mostrarte más momentos de esta tranquila ciudad búlgara llamada Chumen. Nos vemos en la siguiente aventura. Reciban por ahora un saludo. Hasta pronto. Chao.